30 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Darío Carraza es asesor de coordinación de gestión del municipio de Gualeguaychú. Está con nosotros. ¿Qué hace, Darío? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por invitarme. Siempre es muy interesante que venga, Darío. Siempre es interesante escucharte. Muchas gracias. Arranquemos distinto. Fuiste precandidato a intendente, perdiste la interna en su momento, pero tuviste la voluntad y las ganas de ser intendente. No se te dio. Hoy que lo ve bastante desde adentro, ¿seguís teniendo ganas de ser intendente? ¿Te gustaría o es algo que decís, no, este laburo no es para mí? Son momentos distintos y circunstancias distintas, ¿viste? Si yo tuviera el corazón que di, dice el tango, creo que se llama Uno el tango. Si yo pudiera, como ayer, querer sin presentir. Son cosas distintas, son momentos distintos y situaciones que se dan. Hoy estoy colaborando con gente joven. Ese es el rol que me he impuesto y que me han concedido, y tratando de aportar con la experiencia que más o menos uno pueda llegar a tener, sí, en las cuestiones, sobre todo legales. Eso te iba a decir, ¿qué es coordinador de asesor de coordinación de gestión? ¿Qué harías vos en el municipio? ¿Qué haría yo? ¿Qué hago? ¿Qué haces vos? ¿Qué deberías hacer? ¿Qué haces? Sonó feo eso. Sí, bueno. Vendría a ser, usted hace algo. Sí. Che, no, a ver, la gestión de un municipio como Gualeguaychú es algo muy complejo. Si bien se ha reducido prácticamente a un 60% la cantidad de cargos políticos, igual es algo muy grande, y tiene que haber una coordinación entre las distintas áreas, porque de pronto la persona que está en desarrollo territorial e infraestructura, que es obra y servicios públicos básicamente, no está al tanto de lo que está pensando la dirección de legales. Entonces hay que estar permanentemente en diálogo y estar permanentemente sobre distintos temas, que hoy es una licitación o una investigación sobre una obra o un proyecto de una ordenanza, sí, o un proyecto para una actividad de planeamiento o de obras sanitarias. En fin, la verdad que tengo relación con, como decía Menotti, el socio de todos. Había en mi época, después del Mundial 78, una propaganda que decía que había un jugador, creo que era Ardiles, que era el socio de todos. Tenía vínculo con todos. Entonces tenés vinculación con todos. Articulador, digamos. Exactamente, y estoy en la jefatura de gabinete, que es justamente la que articula con todas las direcciones. ¿Tenés algo que ver con la rosca política o no? No. No. Pasa por otro lado, digamos. No, la verdad que no. O sea, ¿hacia dónde se orienta? Me gusta la política, la sigo a la política, etcétera, pero... No tenés capacidad de definición de esos temas adentro del gobierno. ¿Hacia dónde vas políticamente? A ver, yo soy parte de la mesa, digamos, fundacional que generó esta propuesta municipal, ¿no es cierto? Junto con gente muy diversa y variopinta, y gente de Gualeguaychú de mucha experiencia y muchos años, como Domingo Carraza, Jaime Benedetti, Luis Castillo, bueno, sabemos toda la gente que está ahí, Jorge Rocco, en fin. Juan Weinberg, bueno, no lo voy a nombrar, algunos se me están escapando, pero no quiero hacer el nombre de toda la gente que estuvimos en la cuestión inicial y en la generación de esta propuesta, que era primero Gualeguaychú, y bueno, y que dio lugar a la candidatura de Mauricio Davico, y bueno, y que siempre estamos vinculados a esa, no sé si es rosca política, yo pensé que vos te referías a las cuestiones nacionales, así a la digo, a la orientación, fuera de Gualeguaychú. Por ejemplo, que el gobierno digamos, que la gestión de Palito esté más alineada con el gobierno nacional a esos temas, a decir, las decisiones que toma un gobierno políticamente hacia dónde, en dónde se para. A ver, hay decisiones que toma cada político, ¿no es cierto? Y si ese político es intendente, mucho más, ¿no es cierto? Es decir, la cuestión de alineamiento, yo no sé si está en alineamiento, pero bueno, si vos tenés que gestionar y tenés que tratar de conseguir beneficio, aunque es un momento muy difícil para conseguir beneficio a través de la gestión para la ciudad, bueno, tenés que buscarlo en el gobierno provincial
y en el gobierno. No te queda otra. Y sí, Davico lo hacía cuando Bordet era intendente. Bueno, pero hay cierto. Bueno, era gobernador, perdón, cuando Bordet era gobernador, ¿no es cierto? Y bueno, y él no estaba en el kirchnerismo, pero sin embargo. Yo siempre digo lo mismo, en el despacho de Palito como intendente de Pueblo Belgrano había una foto de Macri y una de Bordet. Ajá, bueno, pero, que un poco creo que lo describe como alguien que va más allá de la cuestión del partido político. Es alguien que cree en que la gente vota personas y no espacios políticos. Bastante además, razón tiene. Pero además, Sebastián, son en el mundo, ¿no es cierto? Está la foto del presidente o del rey, por ejemplo, y bueno, y son cuestiones institucionales, ¿no es cierto? Así, ¿qué vas a hacer? ¿Vos te vas a pelear, te vas a enfrentar con Está bien, pero concedeme que no es común y que me parece que habla un poco de él como político, esto de, bueno, si me toca, a mí Luciano Barro me decía, hubiese ganado Massa, sería masista. Digo, no masista, pero no, pero él no lo dijo, no obviamente masista, que Luciano no lo dice en ese término, pero dice, se sentaría con el gobierno a negociar. A ver, el intendente tiene una afinidad, ¿no es cierto?, con gente que está en el gobierno además, y de amistad de muchos años, amistad política de muchos años, ¿no es cierto? Y bueno, y se da además, pero además tiene que gestionar. Es decir, creo que está bueno eso, es decir, está bueno porque tenés que hacerlo, porque es tu deber, ¿cierto? Tenés que ir a la escuela porque sos el director de la escuela, decía un cuento cuando yo era chico, es decir, del chico que no quería ir a la escuela, el hijo que le decía a la madre que no quería ir a la escuela no era un chico, después se descubría que no era un chico. Y la madre le dice, tenés que ir a la escuela porque no llueve, porque estás sano y además porque sos el director de la escuela. No le queda otra. No queda otra. Y bueno, y tenés que hacerlo y tenés que ocuparte, tenés muchas responsabilidades, pero bueno, es así. Ahora, más allá de eso, de la gestión, que es una de las principales virtudes, si querés, del intendente, la oposición creo que, y a modo de chicana, esto de, bueno, no consigue nada. Bueno, es un país en el que es muy difícil sacarle algo al gobierno nacional. No es Davico, es el contexto nacional. Hoy conseguir fondos para lo que sea es casi imposible. Está complicado, ¿viste? Es decir, un momento difícil, muy difícil del país, porque se han impuesto restricciones que son. Nosotros veníamos de la inflación más alta del mundo, seguimos teniendo la inflación más alta del mundo, pero bajó mucho una dinámica que ya estaba prácticamente hiperinflacionaria. Sí. Hay una desaceleración que es marcada. Esto generó naturalmente una recesión y bueno, vos ves que en general no hay en la actividad privada, tampoco hay mucho movimiento, ¿viste? Tampoco hay mucha apuesta, porque todo el mundo está esperando a ver qué pasa con las cosas. Ustedes estaban pintando el frente, por ejemplo, cosa que me llamó la atención. A mí también. Yo siempre observo. A mí también me llamó la atención. Sí. Yo observo mucho la ciudad, ¿viste? Me gusta mucho caminar o andar en bicicleta o andar en auto por la ciudad. Y mirar, y vos ves que los frentes están ajados. Y claro, que están ajados porque todo cuesta muy caro. Sí. Y bueno, todo el mundo estará esperando a ver qué pasa, ¿no es cierto? No todos tienen la posibilidad de una publicidad de pinturería. Pero, no, pero que lo explique. No. Pero ahora vas a ver por qué estamos. Ya te vas a pero está muy bien, sí. No, pero está muy bien, ¿viste? Porque a la ciudad no solamente la hace el municipio, ¿no es cierto? Sino que también lo hace. Sí. Y son cosas que yo creo que se retroalimentan, porque en la medida que uno arregla una calle también invita o digamos insta al vecindario a arreglar su frente. Lo que pasa es que la cosa está difícil y bueno, tendrá que tomar un curso y acomodarse. Ahora, más allá de la gestión, yo creo que hay una cierta comodidad, si querés, ideológica con el gobierno. Un gobierno nacional que habla del mejor gobierno de la historia del de Menem. Davico es alguien que tiene una visión muy positiva de lo que pasó en los 90. Ahora, por ejemplo, en materia de derechos humanos, el intendente compartió un poco el discurso que tuvo el gobierno nacional. Digo, hay cuestiones que van más allá de la gestión. Sí, y no tanto, ¿viste? O sea, Davico tiene estilos que son distintos del de por lo menos de algunos protagonistas del gobierno nacional.
Y después coincide, como el espacio coincide también, en la necesidad, bueno, o sea, había cosas, viste, que había cosas que había que hacer, o sea, había cosas que había que reducir, que había que racionalizar. Yo no soy libertario ni tampoco nunca promoví la candidatura del actual presidente, pero uno de su forma y a su manera siempre veía como que esto era un caballo desbocado, ¿cierto? Y bueno, después viene el problema que hemos hablado más de una vez contigo, en esta señal, que es el de mandarse a rincones, ¿viste? O sea, con esto de la grieta famosa, o sea, lo que vamos haciendo es agudizar la grieta. Nosotros no cerramos la grieta, la agravamos, ¿me entendés? ¿Vos sentís que hoy está peor que antes de Milei? Y claramente sí, ¿no es cierto? Porque hay una radicalización de las posturas y bueno, y eso conspira para mí, ¿no es cierto? Capaz que no, capaz que la dialéctica, la política, yo estoy equivocado, es otra, pero yo creo que los países que van para adelante tienen acuerdos. Y acá es, fulano dijo una cosa, bueno, entonces yo estoy en contra porque lo dijo fulano. Es más, se dicen las mismas cosas. Es asombroso, ¿viste? A veces pasa mucho con las minorías, que solo los integrantes de la minoría pueden bromear sobre supuestas miserias de ella. Entonces hay un grupo determinado que dice, bueno, solo podemos hacer nosotros, podemos hacer chistes sobre nosotros, solo nosotros. Es muy común esto, ¿no es cierto? Pasa en las familias también. Y se da también en esto, ¿no es cierto? Sí, parece que solo algunos pueden decir las verdades que te golpean la cara, ¿me entendés? Pero solo algunos pueden decirla. Entonces, si vos decís, no, mirá, qué sé yo, hay que reducir el Estado, entonces te dicen, bueno, vos querés menos Estado, entonces estás contra el pueblo, entonces sos de derecha, estás con Trump. Sí. Entonces viene todo el combo así, ¿viste? Y vos decís, bueno, loco. Hay mucha gente que dice, bueno, si es así, soy de derecha, ¿me entendés? Y vos sabés que es muy no común en este país. Del otro lado también es la obra pública, son todos chorros. Vos sabés que, claro, vos sabés que no hay cosa, ¿viste? Menos progresista que un Estado elefantiásico. O sea, porque se asocia, ¿viste? Siempre al Estado elefantiásico con el progresismo. Y realmente no es así. O sea, el Estado es la organización, la institución, la maquinaria de realizar el bien común cuando la economía no logra conseguirlo, ¿no es cierto? Entonces, cuando la economía no logra garantizar el bien común, ¿quién tiene que estar? El Estado, para poder garantizarlo, ¿no es cierto? Si vos sos un nene de 45 días que naciste en una familia complicada, de consumos, con carencias de todo tipo, incluso alimenticias en su propia crianza, y sin posibilidades de comprender y de procesar los conflictos y poder tratarlos racionalmente, entonces tus posibilidades son muy limitadas y ahí el Estado tiene que intervenir. Ahora, para que el Estado pueda intervenir, tiene que ser quién y tiene que tener con qué. Y para ser quién y tener con qué, tiene que ser razonable, porque si no es razonable, se queda en discursos nomás, ¿no es cierto? Entonces, yo veo que bueno que se ponen cliché y se ponen motes, sí, y se dice, no, vos lo que pasa es que vos querés un Estado chico, entonces sos y bueno, y después capaz que el que agarra por conveniencia, uno ve tantos ciclos. Yo empecé en política a los 17 años, en la época de la dictadura, y en el Partido Intransigente, y ves dar vuelta y venir, viste el Museo de Grandes Novedades, el Día de la Marmota, ¿no es cierto? Siempre todo recurrente y volviendo. Y entonces, algunas cosas aprendés, tal vez no son iguales, pero la condición humana siempre es la misma, ¿no? Ahora, vos decís, empezaste a hacer política en la dictadura. ¿Viste el video del gobierno, el del ajeno? Enterito. ¿Y qué te pareció? A ver,
¿esto es para mandarme a algún rincón o para qué es? No, para que lo cuentes. Che, vos sabés que me puse a mirar eso y me puse a mirar las críticas, ¿viste? Y vi las críticas de Fontevecchia y de Tenenbaum. Y vi el video. Primero vi las críticas, después fui a ver el video. Ajá. Y es lo que te decía, solo los judíos hacen chistes de judíos. Y no, es como que queda mal que lo hagan otros. ¿Me entendés? Es decir, pareciera que a ver, obviamente que el video de la persona esta que habla, de ese señor Laje, sí. es su video, es su discurso, como, sí. como vos tenés el tuyo y yo tengo Perfecto, el mío. pero es un discurso que avala un gobierno, es decir, el gobierno lo emite como un discurso oficial. Bueno, de hecho, Tenenbaum lo plantea y yo coincido, es decir, un discurso de semejante tenor. Pero Tenenbaum dice, sí, pero todos sabemos ya que Firmenich era un delincuente y que te mataron personas. Pablo Giussani escribió, yo estaba estudiando en la facultad cuando Pablo Giussani escribió Montoneros, la soberbia armada, ¿me entendés? En los 80, o sea, lo que pasa es que hubo durante el kirchnerismo, durante la década del kirchnerismo, una especie de pensamiento único, según el cual nosotros teníamos que tener las ideas de los revolucionarios de los 70. Y yo no creo que tengamos que tener las ideas de los revolucionarios de los 70 porque fue fracaso, porque dio ocasión, aunque no razón, para la represión del terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado no es lo mismo que el terrorismo particular, como no es lo mismo el encubrimiento de una persona común que el encubrimiento que hace un policía. Es más grave, hasta la ley lo trata distinto, ¿sí? O sea, ¿te cierra la teoría esta de esto que plantea el AGD, el único demonio? Como que se quiso vender que era el único demonio. ¿Cómo? Claro, él habla siempre se habla de la teoría de los dos demonios. ¿Sabés qué me parece, Seba, que es un error que estemos analizando para empezar? O sea, un discurso de una persona, un discurso que es largo, ¿me entendés? Y que tendrá ciertos errores, ¿me entendés? Lo que a mí me llama la atención es, primero, siempre lo dije, siempre que me puse un micrófono, lo dije, es decir, no podemos, decir, el foquismo violento de los 70, en los 60 y los 70, el muchacho o la chica que decía, no, yo voy a ir a un partido político, voy a participar, voy a militar porque quiero cambiar el país, qué sé yo, era visto como una especie de nerd, ¿no es cierto? Era, no, acá hay que agarrar los fierros y todo eso. Después eso dio ocasión, aunque no razón, al terrorismo de Estado, que fue realmente, Estracera lo dice, yo pertenezco a un partido que juzgó a las juntas militares. ¿Me entendés? Único en el mundo, no sé si nos ubicamos. Y Estracera dice la crueldad de los excomandantes en el final del alegato. Yo tuve oportunidad incluso de asistir a algunas jornadas siendo estudiante del juicio de la Junta. La crueldad de los comandantes marcó una raya, tras una raya en la historia de la Argentina. Esas cosas son imborrables, ¿me entendés? Estracera fue profesor mío además. Pero son cosas que son imborrables e indiscutible. Ahora, después ponernos a discutir si son 30.000, si son 7.000 o si son... o sea, Borges dijo una vez, así fuera uno, dijo, así fuera uno solo, dice que problema es violencia, ¿no es cierto? Yo creo que la palabra... Pero no me parece caprichoso el tema de la discusión de la cifra, ¿no? Digo... A ver, y el gobierno querrá ubicarse en la palmera desde algún lado y querrá tener su propio eje y su propio discurso para su propio núcleo, ¿no es cierto?, de adhesión. Y bueno, y así como el kirchnerismo decía nuestros ideales son los ideales de los desaparecidos, yo te digo, en Argentina en los 70, Sebastián, había 5% de pobreza. 5. Y estos pibes te agarraban los fierros,
que no son todos los desaparecidos, porque desapareció mucha gente que no pedía por el boleto estudiantil. O sea, esa es la otra. O sea, es un tema muy complejo. Sí, igual no tenía que desaparecer ni el de los fierros, ¿no? Coincidí conmigo que... No, pero desde luego. Pero más, o sea, pero no, porque te dicen, no, pero esto era una guerra. Y en la guerra no se respetaban ni las reglas de la guerra. O sea, yo creo que hoy día es una cosa que está totalmente fuera de discusión, la dimensión de lo que es el terrorismo de Estado. ¿Me entendés? Yo creo que es una cosa que no se puede discutir. Y poner nosotros a ver lo que dice fulano, bueno, me parece bien, me parece mal. Obviamente que todo el mundo, incluso vos y yo, hablamos con subjetividad, porque son palabras que nos brotan, ¿me entendés? Y son cosas que, y capaz que el vos de hoy sea distinto del vos de dentro de 5 años, o el de esta tarde. Es probable, no sé si el de esta tarde, pero es probable que uno vaya cambiando. Hay realidades que te golpean. Te saco un poco de ahí, pero te lo linkeo. Vos me decías, bueno, yo pertenezco a un partido que juzgó a las juntas militares, decías, bueno, militás en política desde aquellos años, ¿qué quedó de ese radicalismo? ¿Existe algo? La idea. Bárbaro, las ideas no se matan. La idea del radicalismo es inmortal. ¿Me entendés? ¿Pero y para quién? Porque digo, hay muchos radicales que parece que la idea... Para la eternidad. El radicalismo es como una idea, es como que vos me pregunté qué queda de la Argentina. ¿Qué queda de la declaración de independencia del 9 de julio de 1816? ¿Qué queda de Artigas? Y queda esa es como una especie de es como una especie de rastro en el cielo, ¿me entendés? Que es una estrella. Los partidos políticos, ¿qué queda del peronismo? ¿Qué queda del socialismo? ¿Qué queda del desarrollismo? ¿Qué queda de la democracia cristiana? O sea, ¿qué queda del comunismo? ¿Me entendés? ¿Qué queda? Y no queda nada, ¿me entendés? Hoy día, con los memes, los emojis y las redes sociales, ¿me entendés? Con ex y todo eso. Pero si vos le tenés que explicar, mira, acá hay una chica italiana que está estudiando ciencias políticas y que está de intercambio. Si vos le tenés que explicar brevemente y decirle, el radicalismo es un partido que defiende ¿qué cosas? El radicalismo defiende el progreso, la educación, la movilidad social, la libertad. La libertad, el progreso, la educación, la movilidad social. Yo una vez le pregunté, yo tengo prohibido por ahí contar esta anécdota, a Luis Brasesco, que fue senador nacional, un hombre que ya era un hombre grande, de 80 y pico de años, a quien en el año 2000, me acuerdo, en tiempos sumamente turbulentos. Y le pregunté, don Luis, ¿a quién el radicalismo representa o debiera representar? Y él me dijo, mira, debiera representar a la pareja que se hace en su casa, en los momentos que tienen, que le roban el trabajo, ¿me entendés? Me emociona mucho. Te veo, sí. Y trabajan juntos en construir su casa. Los sábados, los domingos, mientras crían los hijos. Eso es el radicalismo. La educación, la movilidad social, el progreso, el respeto, el humanismo. Hipólito Yrigoyen le dijo al presidente de los Estados Unidos, los hombres deben ser sagrados para los hombres y los pueblos para los pueblos. Eso es el radicalismo como idea. No me venga qué hizo este radical o qué hizo aquel otro radical, porque hoy es un tembladeral. Sí, los peronistas también, digamos, pasa lo mismo. Alguna vez lo he hablado con vos, pero lo que digo es, yo te vengo con qué hacen los radicales, porque digo, los radicales en general, digo, vos describís eso y es como todo lo que está en la vereda enfrente de este gobierno. Y mirá, habla de libertad. Bueno, es muy difícil hablar de libertad con este gobierno, que todo aquel que dice algo que no le gusta al presidente es un ensobrado hijo de puta y es alguien que va a ser perseguido, peor que, no sé, en el caso de los periodistas, peor que el kirchnerismo con los periodistas. Me habla de, no sé, de la educación. Bueno, que vamos a hablar de la educación con este gobierno. Digo, todo lo que vos me planteás es como que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la Argentina. Y uno ve muchos radicales
Este gobierno de la mano. Este gobierno no es radical. No, pero los tiene caminando de la mano y acompañándolo en todo lo que quiera hacer. Lo que pasa es que yo no quisiera estar, viste, ahí en eso, en esos zapatos y en esa banca, viste, pero es difícil porque está en juego la esperanza del pueblo opositor al kirchnerismo, ¿no es cierto? Que eligió este camino. Es decir, acá hubo una interna grande entre Cambiemos y el libertarismo, digamos, esta irrupción de Milei, lo que Cristina Kirchner en su momento definió como una elección de tercios. Uh-huh. Y bueno, y la moneda cayó por el lado de la soledad, ¿no es cierto? Sí, la cosa fue por ahí, y después ya está. O sea, después entonces muchos radicales se sentirán con la obligación de sostener, porque además vos tenés que el peronismo tiene un componente genético que se llama el Grupo de Oficiales Unidos, el GO, uh-huh, que fue lo que dio nacimiento al peronismo, uh-huh, y que eran militares golpistas. Y si bien no lo quiero decir esto válido, no es válido para todo el peronismo, pero el peronismo en la calle es complicado. Es complicado sin su gobierno, sin su poder, sin sus fondos, ¿me entendés? Es decir, es complicado. Y el peronismo, digo, en general, no las personas, no me refiero a las personas, que son muchas veces gente como todos lo somos, de buena fe, militantes, que se inspiran en su idea, que se emocionan con sus cosas, ¿no es cierto? Porque el peronismo tiene un aspecto emocional muy fuerte, que es, digamos, el cuidado, la protección, la salud, Ramón Carrillo, ¿me entendés? Es decir, la promoción de esas personas que tuvieron acceso por primera vez a bienes que nunca lo habían tenido, ¿no? A turismo social, qué sé yo, los hoteles de Chapadmalal, eso es el peronismo. Uh-huh. Que fue el anticomunismo argentino, porque paradójicamente, ¿no? Porque el peronismo fue lo que en la Argentina, el peronismo era alentado por Estados Unidos, puesto que era una forma de anticomunismo, porque era una forma de repartir para que no cayeran los trabajadores en la lucha de clases, ¿no? Entonces, es complicado. La verdad, yo entiendo a los radicales que están en una posición a riesgo de ser confundidos con el kirchnerismo o siendo funcionales, porque fíjate, por ejemplo, la otra vez hubo una votación, creo que era la de Cuider, sí, la de Cuider, lo suspendieron, lo destituían, no recuerdo bien, y en la misma postura, en la misma situación estaba Parrilli, senadores los dos. ¿Por qué en la misma situación? Porque Parrilli estaba con una causa también, es decir, causa tienen un montón. Había senadores que decían, bueno, lo de Cuaida, lo que pasó a Darío, que lo agarraron con sacamos a uno, suspendemos a uno y suspendemos al otro. Y el peronismo en eso es muy cruel, porque es la política. Sí, la política es muy cruel, es muy práctica. Te dice, no, yo suspendo a pero a este otro que me sirve no lo suspendo. ¿Me entendés? O sea, no, ojo, viste, ojo con romantizar cuestiones que después a la vuelta terminan siendo política maquiavélica cruda. ¿Me entendés? O sea, tampoco si nadie está tan libre de pecado como para tirar la primera piedra en Argentina. Lo que habría que hacer es juntar todas las piedras, porque tampoco, viste, a ver, Estados Unidos siempre es asociado a la democracia y creo que con Trump y todo, siempre el país más democrático que se pone como ejemplo de la democracia. Y vos en Estados Unidos o en Francia no hacés cualquier cosa, no apedreás un edificio público, ¿me entendés? Y nosotros acá se romantizan esas cosas. El progresismo argentino tiene esas debilidades, ¿viste? Yo creo que, y no puede ser, porque en un edificio público es un edificio construido y mantenido
con los aportes de toda la comunidad. Sí, yo creo que hay una gran parte de la y sociedad, lo que vos le rompés a ese edificio, va a haber que gastar para arreglarlo y se lo vas a sacar al nene hambriento, se lo vas a sacar al enfermo de la cama de hospital. Pero el progresismo dice, no, porque esto es la lucha, porque esto es para pelear. Hay una demanda de la sociedad, para mí, del control de la calle, que para mí es evidente, da la sensación que este gobierno, no se pasa totalmente de rosca. Una cosa es que vos, yo lo planteaba hoy temprano en la mañana en el programa, la cosa es que vayas a Buenos Aires y no sepas por dónde andar porque hay 9.573 piquetes, y otra es que le revientan la cabeza con un gas lacrimógeno a un fotógrafo y que la ministra de Seguridad justifique semejante atrocidad. Me parece que no es lo mismo. En esa Argentina pendular, pasar de lo otro a esto, me da la sensación de que algo en el medio tiene que haber. ¿Y sí? Me quedan unos minutitos y quiero preguntarte por acá. Vos hablabas de hay una sociedad mucho más agrietada. Te llevo al plano político de Gualeguaychú. ¿Lo notás en la política de Gualeguaychú? ¿Sentís que está agrietado o no? No, de ninguna manera. O sea, a ver, está agrietado en los temas nacionales. Sí, pero acá no. Y en los temas locales, lo que pasa es que la vecindad desmantela muchas cosas, ¿viste? O sea, somos cercanos. Entonces, es mucho más posible hablar de cosas de bien común. Por supuesto que la política es lucha y construcción. Si hay mucha lucha, no se construye. Si se quiere solamente construir, no hay política, porque no hay construcción, porque la política es dialéctica, es oposición, es lucha de opuestos. Y tiene que haber momentos y cuestiones para todo. Yo creo que acá la oposición hace sus críticas y hace sus evaluaciones y dice sus cosas, y bueno, y no la ves destructiva. Y está bien, o sea, ¿qué es destructivo? O sea, bueno, vos me hablabas hoy del aprovechamiento en el Senado, de determinadas cuestiones. ¿Vos ves que haya un ánimo de ese tipo por la oposición? No, yo creo que, a ver, no te voy a decir que es todo acuerdos y paz y amor, pero bueno, también es política, o sea, tampoco podemos ir al otro extremo sí, totalmente, de que haya un pensamiento único y que todos vamos a estar de acuerdo en todo, pero me parece que además Gualeguaychú no es solo la política, Gualeguaychú es las instituciones, o sea, vos tenés instituciones, qué sé yo, las ONG, la Comisión de Carnaval, los clubes, la Liga Departamental de Fútbol, y ahí están todos. Sí. Y viene a vos la Liga Departamental de Fútbol y te dicen, che, mirá, nos gustaría que nos den la concesión del predio que tenemos, ¿me entendés? Que estamos en el aire. Bueno, y adentro de la Liga Departamental, por dar un ejemplo nada más, sí. Pero hay gente de distintas experiencias y gente que no se mete en política. La política de Gualeguaychú tiene esa virtud, que tiene una gran cantidad de gente, y es una virtud que hay que saber utilizar porque además oxigena la política, y es que hay una cantidad de gente que no se mete en política partidaria porque no le gusta, porque no quiere exponerse a los problemas que trae eso, porque no le interesa. Entonces, eso le da un componente más a la actividad política en la ciudad. Creo que en ese sentido, con las cuestiones locales. Ahora, cuando salen los temas nacionales, ahí cada uno a su telón de acero, ¿viste? A su casa, a su trinchera. Y bueno, ¿y qué va a ser? Lamentablemente es el país que nos tocó. Antes de cerrar, si vos tenés que evaluar, ya pasó el 30% de la gestión de Palito. La verdad que viste, parece el tiempo pasa muy rápido, por lo menos para mí. Si tenés que evaluar estos este primer tercio, ¿qué ves? Mucho trabajo. Yo la verdad que estoy orgulloso de toda la gente que está en esta gestión, que trabaja, que expresa su compromiso en un contexto complicado, con mucha demanda, trabajando en lo que esta gestión plantea, que es ordenar el Estado municipal. Y se ha avanzado mucho en eso, ¿viste? O sea, qué sé yo, desde cuestiones básicas como el agua, el arreglo de calles de tierra, la planta asfáltica, la
la compra de maquinarias, la organización de la propia planta de personal municipal, ¿no es cierto? Controlando, incentivando, o sea, un gobierno que está instalando relojes biométricos para el control de asistencia y juntas médicas para el ausentismo, pero a la vez ha incrementado más del doble en términos reales las remuneraciones de los trabajadores municipales como incentivo, ¿no es cierto? Y buscando siempre que esto tenga un sentido de premio, que haya horas extras para quien las hace realmente. Y bueno, todas estas cosas yo creo que son fundamentales. Lo que se ha hecho en educación, por ejemplo, los jardines, los EMPI que se llaman, uh-huh, son los jardines maternales, estaban en una situación totalmente deplorable, y bueno, y se ha trabajado, ¿verdad? Lo que se ha trabajado con la comunidad, lo que se trabajó en el Corsódromo, por ejemplo, tendiendo, no está al 100%, pero tendiendo, ya uno ve a encarar a lo que debe ser el marco de un espectáculo de esa envergadura que como tenemos nosotros, que tenemos que cuidar, defender y tratar de mejorar, aportando, ¿no es cierto?, con sanitarios, con veredas, para que las cosas, para que, bueno, el visitante o el que va a ver el espectáculo esté lo mejor posible. Sembrando de mega eventos o de pequeños mega eventos, ¿no es cierto?, el año para contrarrestar la estacionalidad. Muchas cosas que eliminando tasas, por ejemplo, que no tienen ningún sentido, continuando con la eliminación de tasas. Lo de la planta asfáltica, se está ya construyendo la nueva planta asfáltica, la misma empresa Frackia, que fue la que proveyó esta planta asfáltica en un lugar alto, con mejor combustible, con mejor acceso, con un ahorro de 1/3, vos que decías las cuentas, te gustan las cuentas, sí, de 1/3 de combustible, del costo de flete, con un filtro de manga para cuidar el medio ambiente, lo que se hizo en el ecoparque, la regularización de la comercialización, se triplicó ya la separación de residuos y se mejoró la situación ambiental del ecoparque, se transparentó el sistema de venta de los residuos, en fin, son muchas cosas en las que mucha gente trabaja con muchas dificultades. El Estado es complicado, el Estado es complicado, trabajar en el Estado es muy complicado, porque hay muchas cosas construidas a través de muchos años que son también parte de prejuicios y de cosas que bueno, que tienen su trasfondo ideológico también, y que están vinculados con el fracaso nuestro como sociedad, ¿no? Es decir, con el fracaso no, con los fracasos, porque tenemos muchos éxitos, ¿no es cierto? Ayer le metimos 4 a Brasil, por ejemplo. El fútbol no funciona, sí, el fútbol no funciona bien. Y bueno, pero es una, vos escuchás la conferencia de prensa de Scaloni, la humildad de ese hombre, la sencillez, ¿viste? Las cosas que dijo siempre, sí, ¿viste? Sobre el paso a paso, y no que somos los más grandes del mundo, vamos a salir campeones, no, estoy pensando en hoy. Sí. Estos chicos son atletas, tenemos que divertirnos, hay que dejarlos que es un líder muy mesurado. Que se diviertan, ¿me entendés? Ojalá tuviésemos un líder de ese tipo, ¿no? En las cuestiones políticas. Pero es el camino. Sí. Alberdi, cada vez que vengo lo digo también, Juan Bautista Alberdi dijo: la salvación de América necesita que haya menos salvadores, ¿me entendés? Y nosotros vamos arrojándonos de los brazos de un salvador en los brazos de otro. Y bueno, no es así. Hay que trabajar, hay que poner lo que hay que poner en la silla y ocuparse de las cosas, escuchar a los otros, es decir, que tienen empatía y entender. Borges dice, en un poema que se llama Lo Justo, dice: estas personas que están salvando el mundo, y nombra una cantidad de personas, y dice, entre ellos nombra el que prefiere que los otros tengan razón. El que prefiere que los otros tengan razón está salvando al mundo. En la Argentina pasa muchas veces lo mismo. Gracias por venir. A ustedes. Darío Carraza con nosotros, pasó por la mañana de Ahora o Nunca, 11:09 en todo el país hasta el mediodía del programa. En Gualeguaychú, Ahora Cero. Ahora Cero.
La radio que te mantiene informado.